Hola, muy buenas a todos. Y en el tutorial de hoy vamos a barnizar esta Master System 1. ¿Vale? La hemos cogido, la hemos lijado, cómo la preparamos, cómo la barnizamos en 2 veces para que tenga este acabado, este brillo, ¿vale? Y así mantenemos todo de origen, tanto por delante como por detrás, que es completamente un espejo. La podemos usar de consola o ponerla en el baño como espejo. Y nos podemos ver hasta el bigote. ¿Vale? Bueno, yo ya no me enrollo más y os dejo que lo veáis. Y si os gusta, darle like, y si no, también, por favor, que no cuesta nada. Hola, buenas, soy Kulzar y vamos a desmontar y barnizar únicamente una Master System 1. Es la primera vez que tengo una en las manos, ¿vale? No sabía yo que el mando era igual que el de la 2, ¿vale? Así que es un modelo, la verdad que es realmente bonito, y solo vamos a lacarla con barniz transparente. ¿Por qué? Porque tiene unos arañazos, ¿vale? Y su dueño, que es mi amigo Juan, ¿vale? Me la ha dejado y dice que a ver si le podríamos hacer algo para rejuvenecerla un poquito. Habrá gente que le guste lo que voy a hacer, habrá gente que no le guste, como todo, pero bueno, yo creo que le podemos dar mucho brillo, quitarle estos arañazos solo aplicándole barniz y que vuelva a relucir, ¿vale? Bueno, vamos a desmontarla, ¿vale? Ya veo que tiene 6 tornillos, todos son de estrella. Vamos a ver, esta consola traía para juegos de cartucho y para juegos de tarjeta. He visto yo ahí para meter la tarjeta, ¿sabes? Que me ha llamado la atención. Digo, qué bien pensado. Lo tenía. Las pegatinas de abajo son muy similares a las de... que no las perderemos porque barnizaremos encima. A la de la Master System 2. Que en breve también haré una solo barnizándola y otra pintándola de azul y añadiéndole una pegatina en el mando, un sticker, a través de Art o Cube, que las compro a través de Instagram o por eBay, ¿vale? De Sonic. Pero bueno, ahora estamos con esta y vamos a desmontarla rápido, que salga un tutorial rápido, no como los que me están saliendo, que yo cada vez que veo tanto tiempo digo, uff, no me aguanto ni verlos yo, no sé la gente si va a aguantar. Y este tornillo está un poco pasado, vamos a utilizar uno más grande. A ver si tenemos suerte de sacarlo, creo que sí. Vale, perfecto. Entonces ponemos boca abajo, sacamos todos los tornillos, comprobamos, siempre comprobando, que los hayamos quitado, porque todo esto tiene que salir con suavidad, nada de cosas bruscas. Y efectivamente sale la tapa, es súper sencilla. Pensaba yo, digo, a ver qué me encuentro, y no tiene mucha cosa. 2 tornillos para sacar el alojamiento del cartucho, y esto ya no lo llevamos. Sacaremos estos botones, ¿vale? Que van con un... bueno, como suelen ir todas, con un clic, ¿vale? Presionamos y ya los tenemos aquí fuera, los dos, que por lo que veo son del mismo tamaño. Mismo tamaño, sí, venga. Mismo tamaño, ¿vale? O sea que sirven en un lado como en otro, no nos vamos a equivocar. ¿Vale? Apartamos esta por aquí, ya la prepararemos y limpiaremos bien. Y ahora le quitaremos el alojamiento al cartucho y vamos a desmontar la consola, que por lo visto tampoco lleva... mira, estoy contando 1, 2, 3, 4, unos 5 tornillos de estrella. Y como siempre, los del alojamiento del cartucho son de color negro y los demás son de color plata, dorado, como queráis decirlo. Y son un poquito más pequeños que lo de la carcasa de la consola, así que no hay pérdida, ¿vale? Luego, para collarlos, vamos a desmontarla, la vamos a barnizar. Le vamos a quitar, si no son 10 años, 10 semanas por lo menos. Vale, y los mandos, ya te digo, es curioso que sean exactamente iguales. Vamos a desmontar aquí. Esta no se ha abierto en la vida, está dura. Vale. Vamos quitando ya y dejaremos los últimos. Voy a pillar uno más grueso, un destornillador más potente. Ese que estaba utilizando, digamos que son de precisión, ¿sabes? Te venden un kit
con puntas intercambiables, ¿vale? Y la verdad que van muy bien, pero no te dejan llegar muchas veces por tamaño, ¿sabes? A donde realmente a veces necesitamos. Bueno, vamos a ir desmontando. Voy a quitar estos dos, que son los más largos, ¿vale? Y de color negro, como he dicho, que van en el cartucho. Y aquí hay dos que no lo sé si se van a tener que quitar, ¿vale? Que es el botón de encendido. Voy a intentar a ver si sale así. Si sale así, que es que no. Hay que desmontarlo sí o sí, ¿vale? Así que desmontaremos para poder extraer. Digo, a ver si son solo del botón y no... Entonces, para quitar el segundo, ¿veis? Hay que levantar un poquito la tapa y se desmonta. La verdad que pintar este tipo de consolas y desmontarlas es una maravilla porque son tan sencillas, con lo sencillo que son y todo lo que nos daban. Y ahora ya hay dos más. Hay dos más, ¿vale? ¿Veis? Aquí al lado de la luz hay dos tornillos más, que son los que tendremos que quitar. Entonces esta tapa la vamos a desmontar, mira, ¿veis? Levantamos estas pestañas para atrás y ya las sacamos para poder ver mejor y poder trastear con mucho cuidado, desmontar estos, que van a ser los últimos que quitemos. Llevo aquí uno en el centro que, bueno, que lo mismo también hay que quitarlos. No lo sé, ahora os lo diré cuando retire estos. Todos son del mismo tamaño, ¿eh? Efectivamente hay que retirarlo también. Pues lo aflojamos por aquí y ya tenemos aquí la Master System 1 retirada. Ahora le vamos a colocar, para no perder, la chapa, y acordaos que cuando la vayamos a anclar le doblamos otra vez ese poquito las patillas y colocamos, ¿vale? Hoy que lo dejo ahí en el teclado de ordenador. Y esto lo único que le vamos a hacer es le vamos a desmontar la tapa de atrás para barnizar. Así que lijaremos fino con 1200. Esta también lijaremos fino, pero tendremos mucho cuidado, ¿vale? En la zona de las letras. Todo lo demás lo rayaremos. Aquí no rayéis mucho, por si acaso. Limpiaremos bien con alcohol. Con el cepillo de dientes le extraeremos la mayor suciedad posible, sobre todo aquí, que aquí seguro que hay muchísima, y se barnizará. Yo voy a desmontarle ya solo el alojamiento del cartucho y ya el siguiente día me veis en la calle lijando y preparando la consola como la vamos a poner y barnizándola. Lo haremos en 2 veces. Un barniz gordito la primera vez, que pille cuerpo, y al día siguiente un barniz finito. Y le vamos a barnizar hasta la tapa, para que luzca cuando se vea por aquí abajo. Así que yo corto y ya me veréis barnizarla mañana. Bueno, una vez ya lijada bien finamente, ¿vale? Y colocada ya en los soportes, hay que tener una cosa en cuenta, ¿vale? Que no sé si se me ha pasado antes en los vídeos, que es la zona de la tarjeta. Yo siempre la lijo por delante y por detrás, ¿vale? Para que no vaya tan justa, como la engordaremos un poquito con el barniz, ¿vale? Para que siga yendo y funcionando igual de bien. La vamos a barnizar. ¿Por qué? Porque barnizar no vamos a perder ninguna de las letras, la vamos a proteger ya de por vida. Y para que me entendáis, barnizar es como hacen muchos coleccionistas, es plastificar, ¿vale? Es como plastificar los cartuchos, ¿vale? Que los guardamos en nuestras cajas, los que están en perfecto estado. Pues esto igual, tenía unos arañazos y ya se los vamos a eliminar con el barniz y va a quedar perfecta, reluciente y ya completamente protegida, que ya le podrá dar el sol, le podrá caer polvo, etcétera, que solo con un paño lo limpiaremos. Ahora que vamos a pasar a pintarla, le hacemos el último repaso con el cepillo a todas las zonas, sobre todo aquí atrás, ¿vale? Barnizaremos encima de todas las pegatinas, que quedarán completamente protegidas
y no se deteriorarán más. Quedará todo perfecto, tanto en la consola como en el mando. ¿Vale? Así que yo ya corto, pasamos a la cabina y vamos a barnizarla. Primera capa gordita, pasaremos 10-15 minutos y le aplicaremos la capa final de barniz hoy. Dejaremos secar 24 horas y al día siguiente volveremos a lijar muy fino con 1200 y le daremos otra capa de barniz que será ya definitiva, total, para que dé un aspecto completamente liso y espectacular. Bueno, pues una vez ya limpio todo, bien rascado, bien limpio con alcohol, etcétera, vamos a empezar a darle la primera capa de barniz. Me pongo la mascarilla, ¿vale? Y vamos a irle dando. Vamos a empezar por la parte de arriba. La primera. ¿Vale? Lo primero, como siempre digo, los cantos. Vale, vamos dando. No intentamos dejarla bien desde el primer momento, ¿eh? Ahora, digamos, es solo de reconocimiento. La vamos manchando. Vale. Le damos una buena capa. Este plástico es muy poroso, así que se beberá bastante el barniz. Vale, y sé que ahora nos convence, nos gusta, pero ya veréis cómo la acabamos dejando bien. Abajo igual. Contornos, zonas planas. Y ahora toda la parte de abajo, protegiendo todas las pegatinas. Dejamos así. Mando. Parte trasera. ¿Vale? Delantera. ¿Vale? Que apoye el barniz, que se vaya asentando. La siguiente pasada nos quedará mejor. Y la tapa de atrás. Y lo que voy a hacer es a la delantera, veis que la hemos cogido la primera, le voy a volver a dar. Porque esta es la que me interesa que pille más cuerpo, porque es la que más se va a ver. Vale. Y vamos a dejar pasar 10-15 minutos. Siguiente vez se le volverá a dar igual, exactamente igual, las mismas pasadas. Y ya al día siguiente se lijará con 1200, finamente, todo con mucho cuidado, porque aunque hayamos echado barniz a las pegatinas o a las letras, será una capa finita. Vamos a trabajarla con cariño y ya la capa final de barniz que le demos nos quedará una consola espectacular, como recién sacada de fábrica, plastificada, protegida. Ya nos perdurará así por siempre. Bueno, una vez transcurridos los 10-15 minutos que hemos dejado pasar, ¿vale? Vamos a darle la capa definitiva de barniz por hoy, ¿vale? Hoy ya no le daremos más. Ya hasta el próximo día. Pero ya ahora nos tiene que quedar brillante, brillante. Este brillo mañana bajará un poquito, pero con la nueva capa de barniz que le demos, se nos quedará perfecta. ¿Vale? Tapa de arriba, de cartucho.
¿vale? Parte trasera de mando. ¿Vale? Parte trasera de la consola, ¿vale? Empezamos por abajo. Ahora le damos a los cantos. Una pasada. Y vamos a darle por arriba. Volvemos aquí. Le damos todos los perfiles y otra. Plastificando consolas. Le vamos a llamar al vídeo de hoy. Y ahora esta. Cantos. Igual operación que la otra, ¿eh? Cantos una vez. Y volvemos a repetir. La zona del cartucho hay que entrar en las esquinas, ¿vale? Sí, de la tarjeta que diga. Y volvemos. Vale, ya se va intuyendo más o menos cómo quedará el acabado final, que esto de todas formas habrá que lijarlo muy finamente para quitar las suciedades que nos ha quedado, ¿vale? Me faltaba ahí un poquito. Y al día siguiente, bien lijada, bien lisa, se le aplica otra capa de barniz, algo más diluido de la que la estamos tirando hoy, ¿vale? Y nos quedará un acabado muy bonito, muy bonita va a quedar. Mirar, a ver si se ve bien todo. Espero que te guste, Juan. Esta ya está para dejarla en la estantería, aunque sea como decoración. Bueno, pongo la cámara así para que lo podáis ver mejor, ¿vale? Hasta que me llegue un trípode bien para hacer planos cenitales. Una vez ya la hemos barnizado, ya secado, ¿vale? Ya está sequita. Mirad, tiene buen aspecto, pero tenemos que volverla a lijar. Me pongo así y no solo vamos a hacer esta pieza para que entendáis cómo la tenemos que dejar, porque no le damos la importancia a lijar y es, yo creo que el proceso más importante que hay, más que pintar, ¿vale? Y más en este tipo de... ¿Veis? Mira, el barniz, ¿vale? Lo vamos a rayar, quitando estas suciedades que me han quedado, que las dejaremos lisas, ¿veis? Todo esto es rugosidad que tiene el barniz. Entonces lo que tendremos que ir haciendo, vamos mojando la consola con un taco plano siempre, ¿vale? Y vamos a ir lijando en redonda, para arriba, para abajo, irle retirando esa rugosidad al barniz. Porque si ahora mismo tiráramos sin lijar, nos quedaría igual o peor esa rugosidad. Aunque la trabajemos luego lijándola y puliéndola, no íbamos a conseguir dejarla completamente lisa, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es, para que me entendáis, esto, en toda la consola, dejarlo liso completamente. Y en todas partes, aquí en el control, esto tiene muchas marcas que, bueno, muchas no se rellenarán con el barniz, pero la gran mayoría sí, ¿veis? Se raya para ver dónde tenemos que lijar más. ¿Veis? Aquí yo ya sé que aquí hay una suciedad, aquí hay otra, la rugosidad que tiene, y vamos a ir lijándola y preparándola toda, por detrás igual, ¿veis? Pues todo esto lo tenemos que dejar tan liso como esto, ¿vale? Siempre humedeciendo y lijando. Ahora lo estoy haciendo a mano, pero no es recomendable, ¿vale? Yo porque ahora estoy ejerciendo muy poca presión, solo estoy rayando, ¿vale?
la zona esta también, ¿vale? Lo haremos todo con el taco y luego limpiaremos bien, ¿vale? Con alcohol, pasaremos el cepillo por toda la zona, volveremos a limpiar con alcohol y ya pasaremos a darle la última capa y definitiva de barniz, que lo haré yo dentro en breve. Bueno, y vamos a darle ya la capa final. Me había dejado esta pieza, ¿vale? Que la he traído yo y la he pintado. Pues hacemos esta primero. Esto que es la tapa del cartucho. Le damos una buena capa porque ya esto es definitivo. Ya lo que le tiremos de material, digamos, a toda la consola, la cantidad de barniz que le tiremos es lo que nos va a dejar trabajar, permitir trabajar puliéndolo, lijándolo y puliéndolo si hiciera falta. Que por lo menos en la parte de arriba, al ser tan plana, nos va a hacer falta. Vale, que quede un acabado ya. Ahora cuando esto estire, perfecto. Completamente plastificado. El mando trasero también. Mirar con la luz que quede completamente perfecto. Y ahora la parte de atrás, de abajo. ¿Vale? Vamos dándole todos los cantos. Y ahora le voy a abrir un poquito el abanico. Le voy a dar algo más caña de aire. ¿Vale? Para que nos quede perfecta. Al ser tan planas, estas piezas podemos darle, digamos, cantidad, ¿vale? Que no tengamos miedo, que no nos va a pasar nada. Otra cosa ya es otras consolas como Nintendo 64, que decir, Mega Drive, que tiene más formas y es más complicado, no son tan planas, no le podemos dar lo mismo tanta caña, pero a estas podemos darle la que queramos. Por lo plana, la planitud que tiene. Vale, vamos mirando y volvemos otra vez. La zona de las tarjetas, que siempre se nos olvida. Vale. Y con esto ya estaríamos. ¿Veis? Me han quedado un par de suciedades, pero eso ya el próximo día las quitaremos. Y ahora solo le estoy pegando pequeños repasos en la zona donde hay, digamos, rendija, ¿sabes? Para que cuele bien el barniz ahí dentro. Y vamos a darle un poquito más. Todo esto es para que veáis la cantidad de barniz que se le puede llegar a tirar. Y más con mucho aire. Con mucho aire es muy difícil de chorrearlo, ¿vale? Yo ya con esto lo doy por bueno. Ya dejaremos secar unas 24 horas y el próximo día solo lijaré las zonas planas con lija 3000, ¿vale? Y le quitaremos las 3-4 suciedades que tiene y se pulirá y quedará un acabado buenísimo y completamente lisita. También con estos focos lo mismo, vemos más defectos que en la calle, ¿vale? Así que yo ya lo dejo por hoy. Ya el próximo día no sé si me grabaré puliendo, pero sí que me grabaré montándola, que es sencilla. Pues una vez ya barnizada y bien seca, ahora vamos a quitarle las 4 suciedades que tiene y a pulir la consola. Vale, la parte de abajo ya lo he hecho yo, le he quitado ya las 2 o 3 que tiene. Y bueno, ahora pondré un pequeño vídeo para que veáis el efecto que hace, aunque ya se puede aquí apreciar. Mira, este soy yo saludando. Hola, hola a todos, gracias por suscribiros y ver este vídeo, ¿vale? Así que voy a seguir
con esta parte de arriba, ¿vale? Yo utilizo lija 3000, ¿vale? Lo utilizo con máquina, pero bueno, se puede hacer con taco. Vale, la lija 3000 es una lija muy finita, muy finita. Yo, esta es redonda, pero también tengo en hoja, ¿vale? Así que vamos a ir, para que lo veáis mejor, ¿vale? Vamos a ir lijando y veis, no sé si sí que se ve, ¿veis? Esto ya es la poca, ¿cómo diría yo? El grosor del barniz, ¿vale? Es el grosor, la trama que hace el barniz, la rugosidad del barniz, y yo la voy a dejar completamente más lisa todavía, para que cuando se pula quede un espejo. Y así es muy bueno, así es muy bueno, pero lo que voy a intentar es dejarlo más liso, quitar las 4 suciedades para que brille aún más. Vale, yo pondré el vídeo ya a cámara rápida, que voy a ir lijando y puliendo, y ya luego os enseñaré la consola ya montada. Bueno, y ahora sí, ya la tendríamos. Ya lista para montar, pulida, por arriba, por abajo, por todas partes. Este señor de ahí, Sculzar, el mando también, por delante y por detrás. Y la tapeta del cartucho. Así que yo ya no entretengo más, me pongo a montarla y le haré 2 o 3 fotillos para que la veáis bien. Yo ya me despido. Y una vez ya terminada, vamos a proceder a montarla. Yo me he adelantado un poco para hacerlo todo más corto, porque se me están yendo los tutoriales muy largos, se me están haciendo muy largos, y entiendo que a la gente eso no le gusta, ¿vale? Así que ya he atornillado yo unos pocos tornillos. Los primeros que tenemos que poner, ¿vale? Colocamos la placa, colocamos el circuito y colocamos los del cartucho, que son de color negro y son más grandes. Luego colocamos estos 3 que, digamos, estaban ocultos cuando quitamos la tapa, y los 2 del botón de power, ¿vale? Una vez puestos estos 4, 5, 6, 7 tornillos, ¿vale? Ya colocamos la placa. Donde lleva orificio va tornillo, no tenemos pérdida ninguna, ¿vale? Así que colocamos y vamos a ir colocando ya los tornillos. Sencillos. La verdad que ha quedado muy sencilla, ha quedado muy bonita, muy elegante, pienso yo. Y a veces es para darnos cuenta, a veces también, y me doy cuenta yo, de que menos es más. A veces me lío, venga, un color, la hacemos, o bueno, o incluso cuando vosotros hagáis alguna customización, voy a hacerle esto, voy a poner un sticker, una raya aquí, esto me gustaría este color, y lo que hacemos es cargar la consola. Que lo he hecho y lo hago y lo sigo haciendo, y a veces digo, joder, digo, si estaba más bonita. Y bueno, solo la hemos barnizado, le hemos cambiado un poco, hemos mantenido la esencia, digamos, ¿sabes? La hemos dejado con un brillo increíble. Y bueno, yo espero que los coleccionistas esta vez no se me echen encima como otras veces, porque esta vez sí que creo que la hemos mejorado bastante, ¿vale? Que más adelante voy a preparar como un apartado de barnizando consolas, ¿sabes? Y bueno, plastificando consolas más bien. Bueno, ahora vamos a colocar los botones, ¿vale? Lleva 2 que son exactamente idénticos. Introducimos, ¿vale? Y colocamos. Esto ya está perfecto. Ahora le vamos a colocar el alojamiento del cartucho, que no tiene pérdida, porque esto es la patilla esta. Tiene hasta la guía donde tiene que ir. Tiene que entrar
en unas, digamos, tiene como unos topes, ¿vale? Y vamos a colocarlo. Que esto va así. Hacemos comprobaciones, no. Y vamos bien, y va bien. Y se colocan otros 2 tornillos. Aquí. Vale. Toda la consola va con los mismos tornillos, ¿vale? Los únicos que os van a variar de tamaño son los del alojamiento del cartucho. Todos los demás son dorados o en su defecto serán plateados, ¿vale? Porque muchas veces, no sé por qué hay bien tiradas de consolas con tornillos dorados, plateados, eso no significa nada. Eso, mira, es la tirada que hicieron en ese momento. Vale, colocamos bien la tapa. Vale, vemos que bate bien y ya vamos a colocarla. A ver, vamos presentando poco a poco. Esto tiene que entrar de adelante primero. Vale, vale. Y ahora de atrás. Y esos clics me encanta escucharlos porque es que está encajando bien. Vale, ahora vamos a poner un paño, un trapo de microfibra debajo o lo que tengamos a mano. Y ya vamos a ir apretando, bueno, colocando los otros tornillos, que son nada más ni nada menos que 6, como os había comentado. Y ya no tenemos pérdida ninguna. Y vamos a ir apretándolos. 1. Ya te digo, yo no tengo manías en apretar, muchas veces me voy para las esquinas, empiezo por aquí, no hay ningún método, digamos. Habrá en algunas piezas que sí, que tiene su lógica, tienes que apretar primero de una esquina, luego irte a la otra, pero aquí no. Vale, vamos collando sin apretar mucho. ¿Por qué? Por si algún día la tenemos que volver a desmontar, porque la queremos limpiar por dentro, porque nos ha fallado, etcétera, ¿sabes? Vamos roscando hasta que el tornillo ya veamos que ha cogido, ¿vale? Que he desmontado a veces consolas que he comprado que han sido desmontadas y ves, tú dices, qué animal ha apretado esto, que ha metido el tornillo hasta, vamos, la ha metido hasta la cabeza dentro del alojamiento y algunos pasados de rosca, ¿vale? Comprobamos que vaya todo como tiene que ir el tarjetero. Vale, todo perfecto. Consola terminada. Ahora pondré a continuación el mando y ya unas fotos de la consola terminada. Ha quedado muy bien. Se ven marcas ahora, pero son las marcas de mis manos, etcétera. Esto cuando lo limpiemos, ¿vale? Y contar que ahora ya todo polvo que le caiga solo con un paño húmedo, con agua, limpia cristales, lo podemos limpiar con lo que quiera, está mucho más protegida, no se van a ir las letras ni nada. ¿Se puede limpiar con alcohol? Se puede limpiar con alcohol, pero pasa una cosa, el alcohol con el tiempo digo con muchas limpiezas, ¿vale? Se come el brillo. Pero no porque lo haya hecho yo, porque lo haya pintado o la hayáis hecho vosotros, no. Porque si lo hacéis en vuestro, esto es pintura de coche, pero si vuestro coche lo limpiáis con alcohol, llegará un momento que lo matizaréis también. ¿Vale? Corto, voy a hacer el mando y ya hemos terminado, os dejo tranquilos. Y vamos a montar ya el mando. Rápido y sencillo, ¿vale? Colocamos que tiene unas muecas, ¿vale? Vamos a colocar el botón. Ahora, los otros 2 botones son exactamente iguales. El A o el B encajan en cualquier orificio en cualquiera de los dos, vamos. No son como los de PlayStation, Nintendo 64, que cada uno lleva su alojamiento. Ponemos almohadillas. Intentaré ir todo lo más rápido que pueda para ver si consigo bajarles el tiempo. Y ahora el circuito. ¿Veis? Ya viene marcado hasta la forma del cable. En algunos, el cable, digamos, es lo que hay que introducir primero, ¿sabes? Y en otros no. Así que vamos a ir colocando nosotros el cable por aquí. Así, espera, vale. Y ya van marcado con unas patillas, ¿vale? Para que entre. Ya tiene la forma. Y ahora se colocará la tapa. Se coloca la tapa. Ya lo tenemos y ahora es colocar ya
los 6 tornillos que lleva, que para eso sí que necesitaremos un destornillador más finito que el de la consola, ¿vale? Así que vamos a ir colocando. Yo siempre coloco uno y ya luego vamos a ir metiendo todos los que podamos. Vamos y vamos. Y bueno, solo agradeceros a toda la gente que veis estos tutoriales, que os interesa, la gente que me escribís ya preguntando dudas, etcétera. Espero las resuelva, y si no las resuelvo, por favor, volverme a escribir, volverme a decir, y como siempre me pasa, se me cae de todo, para que veáis que no soy tan profesional, que soy un desastre de tío. Vamos a collar este. Joder, se me resiste. Ahora es que son muy pequeñitos estos, de mando. Y vamos a ponerlo todo en su sitio y ya habremos terminado y tendremos nuestra Master System plastificada, que voy a hacer varias, solo barnizando: Nintendo 64, Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, etcétera, ¿vale? Y ahora vamos a limpiar el mando, a ver que se vea bien a cámara cómo ha quedado con la luz, cómo se mueve. Perfecto, y no hemos perdido la originalidad, ¿vale? Yo con esto ya me despido, pongo unas fotos y muchas gracias a todos, de verdad.